En esta oportunidad vamos a hacer la presentación del medicamento Picricum Acidum. La fuente de esta presentación es la Enciclopedia de la Materia Médica Pura de Timothy Allen. El nombre común de este medicamento es ácido pícrico, que es una composición química que se prepara a partir del ácido fénico, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. En la Enciclopedia de la Materia Médica Pura de Timothy Allen se encuentran consignados en la experimentación de este medicamento 467 síntomas, los cuales fueron reportados por 18 experimentadores. El primero en experimentar este medicamento fue el doctor Prisel de París en 1868. Luego fue experimentado por el doctor Koch en 1874. Este medicamento lo vamos a presentar en dos partes. En esta oportunidad vamos a presentar la primera parte. La primera parte, que es el análisis general del medicamento. En esta primera parte lo que vamos a presentar es aquellas generalidades del medicamento, o sea, aquellas características que nos hacen acordar del medicamento. Luego vamos a hacer la presentación de una segunda parte en donde vamos a ver la parte particular, las especificidades del medicamento. Entonces, en ese orden de idea, en este momento, en la parte general, en el análisis general del medicamento, vamos a ver la localización, que son los órganos y tejidos afectados por el medicamento. En ese orden, lo que vamos a prestar mayor atención es allí donde el medicamento afectó de manera preponderante los órganos y tejidos. Luego, vamos a analizar las sensaciones que produjo el medicamento, el carácter de los síntomas de manera general. Luego, las modalidades. ¿A qué le llamamos modalidades? A las circunstancias en las que se produjeron los síntomas. En aquellas circunstancias que agravaron, que mejoraron, y la lateralidad, de qué lado del cuerpo se presentaron. Seguimos con las concomitancias, que son las combinaciones de síntomas, síntomas que se presentan de manera simultánea o un síntoma que sigue al otro. Esto es muy importante, ver allí donde hay un síntoma principal que se acompaña de un síntoma secundario, ya sea que se presente de manera simultánea o que anteceda o siga al síntoma principal. En este análisis general que hacemos del medicamento, es importante tener en cuenta de no caer en las generalizaciones. Por ejemplo, en este medicamento lo que vamos a encontrar en el análisis general es que se agrava por el movimiento, lo que no quiere decir que puede haber un síntoma o algunos síntomas que mejoren por el movimiento. Lo mismo vamos a encontrar que hay síntomas que agravan por la presión, pero también vamos a encontrar síntomas que mejoran por la presión, y eso es muy importante. Bueno, entonces, siguiendo con el análisis general, lo primero que vamos a ver es la topografía, los órganos y tejidos que son afectados por el medicamento Picricum Acidum. ¿Qué nos llama la atención en esta topografía del medicamento? Que el 20% de la totalidad de los síntomas afectan la cabeza, y eso ya es importante. Ese es el propósito de esta presentación. El propósito de esta presentación es, primero que todo, bueno, hacer la presentación de la experimentación del medicamento, identificar las características preponderantes del medicamento, y en ese orden es una característica preponderante que el medicamento afecta de manera especial la cabeza. Y luego el último objetivo de esta presentación es que podamos formularlo en aquel momento cuando el medicamento esté indicado, o sea, que nos acordemos del medicamento para poderlo formular de manera adecuada. Entonces vemos cabeza, que de los 467 síntomas tiene 93 síntomas. Luego vemos extremidades, que tiene el 11% de los síntomas. En ese orden sigue generalidades con el 10%, ojo 10%, estómago 7%,
órganos urinarios 6%, abdomen 5%, cuello y espalda 5%, fiebre 4%, el sueño 3%, las heces 3%, órganos sexuales 2%, pecho 2%, mente 2%, garganta 2% y luego vemos corazón, piel, boca y nariz con 1% y tienen menos del 1% de los síntomas experimentados rostro, órgano respiratorio y recto. Entonces, de esta diapositiva los invito a que nos grabemos que los órganos especialmente afectados por el medicamento Picricum acidum es cabeza, extremidades y de manera general. También, ojo, yo creo que en esta mitad del medicamento tenemos que prestar nuestra atención para tratar de grabarlo. Desde luego que tenemos que saber que afecta estos órganos también. Luego, en el análisis general, lo que vamos a ver son las sensaciones que produjo el medicamento en los experimentadores, el carácter de esos síntomas. Y lo que vamos a encontrar es que la sensación predominante en el medicamento es el dolor. Vemos que el 34% de la totalidad de los síntomas hacen alusión a dolor. O sea, de los 467 síntomas, 161 síntomas hacen alusión a dolor. Entonces, vamos a ver el carácter de ese dolor. Vemos que el 46% de los dolores fueron dolor en general, que eso no nos ubica en ningún medicamento, no es preponderante, pero lo que sí vamos a tener en cuenta entonces a partir de este momento es que el dolor del medicamento Picricum acidum es un dolor sordo, un dolor punzante y un dolor dolorido. Esta es la característica, el carácter del dolor que deberíamos grabar en nuestra mente al respecto del medicamento Picricum acidum. Hay otras sensaciones de dolor, dolor como en carne viva. Este dolor lo presentó el medicamento en garganta, especialmente al tragar. Un dolor punzante con un instrumento puntiagudo, dolor reumático, dolor opresivo, dolor de hormigueo y dolor opresivo. Bueno, entonces, para fijar en nuestra mente, el dolor de Picricum acidum es un dolor sordo, punzante y dolorido. Y es un síntoma preponderante para tener presente en el medicamento. Luego, la otra sensación que produjo el medicamento Picricum acidum en los experimentadores es esa sensación de postración. Vemos que el 15% de la totalidad de los síntomas reportados por los experimentadores hacen alusión a esa sensación de cansancio, de pesadez, de debilidad, de postración, de languidez, de lasitud. Tiene postración mental, tiene indiferencia y lasitud, desánimo, dificultad para pensar, para estudiar y aversión al trabajo. Al respecto de esa condición del medicamento, vamos a ver que los experimentadores reportaron una gran debilidad y pesadez generalizada, especialmente en la parte muscular y en la parte mental. Digamos entonces que es un medicamento que experimentó una sensación de postración tanto en la parte mental como en la parte física. Aquí no encontramos de que primero sea una y después la otra. Lo que encontramos es que se presentó esa condición, un agotamiento mental, una incapacidad para emprender cualquier actividad. Reportan los experimentadores que caminar trayectos cortos o hacer una actividad como una lectura, como escribir, les desencadenaba esa sensación de postración, incapaz de realizar las actividades habituales, sin deseo de hablar, con indiferencia a todo el entorno. Reportaron debilidad incluso para levantar los pies, que lo sentían como si fueran de plomo. Esta sensación la reportaron especialmente en las horas de la mañana. En la mañana, al momento de despertar, que sentían un gran agotamiento y un cansancio. Esa sensación también la compararon como cuando una persona hace un ejercicio vigoroso o después de un largo viaje. Ahora vamos a ver las circunstancias de agravación. Estas son las modalidades del medicamento, que son las circunstancias
en la que los síntomas se agravan, mejoran y la lateralidad. Aquí vamos a ver entonces las circunstancias que reportaron de agravación. Un total de 38 circunstancias de agravación fueron reportadas por los experimentadores. Y entonces aquí están las 38 circunstancias en este cuadro. Y lo que vamos a ver es que la circunstancia o la modalidad en la que los síntomas se agravan en el medicamento Picricum acidum es el movimiento. El movimiento. Habíamos dicho inicialmente que no tenemos que generalizar, pero aquí sí tenemos que grabar que el movimiento es la circunstancia que por excelencia agrava los síntomas del medicamento. Entonces vemos que también hay tragar. Tragar que agravó los síntomas de la garganta, el movimiento de los ojos lo agravó. La presión. Vemos que la presión, y los invito a prestar atención acá, que la presión está en agrava, pero vamos a encontrar también la presión en mejora, y por eso es que no podemos generalizar, porque lo que vamos a encontrar en las particularidades es que la presión agrava los síntomas que se presentan en las extremidades, mientras que la presión mejora los síntomas que se presentan en cabeza y ojo. Aquí agacharse agrava, levantarse agrava, estudiar agrava, porque vamos a tener en este medicamento que cualquier esfuerzo mental o físico lo agrava. Es más, muchas veces el desencadenante del cuadro clínico del medicamento es el esfuerzo mental o físico. O sea que a partir de un esfuerzo mental o físico, el medicamento presenta el cuadro clínico de postración, de debilidad y los dolores que son característicos. Girar la cabeza, caminar, subir escaleras en la noche, en la mañana, voltearse acostado, boca arriba, agrava. Entonces, condición de agravación del medicamento tenemos que es el movimiento y el esfuerzo mental o físico. Esa es como la generalidad del medicamento que debemos grabar en nuestra mente. Ahora en el análisis general vamos a ver las condiciones de mejoría, las circunstancias que reportaron los experimentadores en que los síntomas mejoran. Aquí en esta tabla vemos 26 circunstancias en las que los síntomas mejoraron. Y está esto resaltado porque quiero que nos acordemos que el medicamento Picricum acidum mejora sus síntomas con la aplicación de agua fría y al aire libre. Mejora. ¿Qué otra circunstancia mejora? Vemos que la presión mejora. Y ya les había dicho que tengamos en cuenta que no todo mejora con la presión. ¿Que mejora qué? El dolor de cabeza y el dolor en el ojo. Es lo que mejora con la presión. Luego vemos que mejora sentado quieto, el movimiento mejora. Fíjense que habíamos dicho en la diapositiva anterior que el movimiento por excelencia es lo que agrava al medicamento, y eso es verdad. Pero hay un síntoma, dos síntomas en los experimentadores que reportaron que mejoraron. Y uno es un dolor en la planta del pie que caminando movimiento continuo mejora, y otro es una sensación de ardor a lo largo de la espalda que los experimentadores reportaron que con el movimiento mejora. Al anochecer mejora, callado mejora, caminando al aire libre, comer mejora. Fíjense, esto es importante que lo tengamos en cuenta, que no obstante tiene dolor de garganta con sensación en carne viva que agrava al tragar, pero este síntoma también mejora comiendo. Entonces comer mejora en general, cerrar los ojos, dormir mejora, marcha continua y reposo mejora. Entonces, para grabar en nuestra mente la condición general de mejoría del medicamento es la aplicación de agua fría al aire libre y el reposo, quedarse quieto lo mejora. La presión le mejora el dolor de cabeza y el dolor en la lateralidad del medicamento. En el análisis general del medicamento vemos que 81 síntomas reportaron alguna lateralidad. De ellos, el 56% se reportaron del lado derecho y el 42% del lado izquierdo, el 1% alternante y el 1% de derecha a izquierda. Entonces con esto no podríamos decir que el medicamento tiene lateralidad derecha. No, porque no es significativo el número de síntomas que se presentaron del lado derecho respecto al izquierdo. Aquí vemos las circunstancias de concomitancia. Habíamos dicho que la concomitancia son síntomas que se presentan combinados.
junto al síntoma principal, se presenta un síntoma que lo acompaña, que puede ser simultáneo o puede ser que lo siga o lo anteceda. Lo que quiero que nos grabemos de esta diapositiva es que la circunstancia, el síntoma que acompaña por excelencia al síntoma principal del medicamento, tiene que ver con la cabeza. Fíjense, habíamos dicho que la cabeza es importante porque tiene el 20% de la totalidad de los síntomas que reportaron los experimentadores. Y aquí nuevamente llamo la atención para que tengamos presente la cabeza, porque los síntomas de la cabeza por lo general son los que acompañan al síntoma principal. Entonces vemos dolor de cabeza que se acompaña con sensación de calor en la cabeza. Dolor de cabeza sordo en la frente y el lado derecho de la cabeza, que se acompaña de calor en la cabeza en la parte superior del cuerpo también. Sangrado nasal que se acompaña de calor y congestión en la cabeza. Sensación de pesadez en la parte baja de la espalda que se acompaña de cefalea frontal sorda. Fiebre leve que se acompaña de dolor de cabeza en el vértice. Aversión al trabajo físico y mental. Deseo de quedarse quieto, aversión a hablar o moverse, que se acompaña de dolor de cabeza. Dolores en los intestinos, que dura toda la mañana, que se acompaña de dolor de cabeza. Vértigo con náusea al menor movimiento, que se acompaña de dolor intenso en la región frontal y el vértice. Malestar en el estómago como un peso, con leve dolor de cabeza frontal. Después de acostarse presentas náusea con dolor de cabeza. Algo de sed con dolor de cabeza. Sensación de ardor en los oídos externos con dolor de cabeza. Cefalea frontal sorda intensa. Bueno, aquí se acompaña de la otra condición preponderante importante del medicamento, que es una gran pesadez y debilidad, pero aquí están diciendo que es en la parte baja de la espalda y las extremidades. 4 deposiciones delgadas con gran postración y plenitud y pesadez en la cabeza con aversión al trabajo físico y mental. Otra circunstancia especial de este medicamento es que los síntomas del medicamento tienen una característica, y es que tienden a extenderse del sitio donde aparecen hacia otras regiones del cuerpo. Entonces esto lo vamos a encontrar especialmente en las extremidades y en la cabeza. En la cabeza vamos a encontrar muchos síntomas que aparecen en la parte frontal y se extienden hacia la parte occipital y viceversa. Síntomas que aparecen en el vértice se extienden hacia la parte frontal, en la sien se extienden de una sien a la otra. Eso va a ser muy característico. Y lo otro característico en las extremidades es que en los miembros inferiores los síntomas se extienden de manera distal. O sea que síntomas que aparecen en la pierna se extienden a la planta del pie. Mientras que en los miembros superiores los síntomas se extienden de manera proximal. Este medicamento tiene características, por ejemplo, que presentan dolores punzantes en el codo que se extiende hacia el brazo de manera proximal. Bueno, con esta presentación espero que primero dar gracias a aquellas personas que tengan la oportunidad de verla. Ojalá, si les parece que podría contribuir a que se conozca mejor el medicamento, la compartan con sus amistades y ojalá que algunas personas se puedan beneficiar de este medicamento en la medida en que podamos tenerlo presente en el momento en que esté indicado.